Si una imagen dice más que 1000 palabras, imagínate un video. Enteratenorte.com. Ahora no solo fotos, también el video de tu fiesta en internet. Entérate Norte TV. Enteratenorte.com. 10 años contigo. Bienvenidos a su cuarta emisión de su programa Ciencia Click. Por esta ocasión les estaré hablando de un tema muy interesante. El primer tema se trata de los huracanes y el segundo tema se trata acerca de algunos experimentos que encontré en la red. Pero antes de seguir, te quiero recordar que si tienes alguna duda, sugerencia o quieres que hable de algún tema en especial, me puedes escribir a mi correo electrónico, el cual es lilimondragon@click.tv. Recuerda que en Facebook nos puedes encontrar como ClickTV, en Twitter nos puedes seguir como @ClickTV y en YouTube nos puedes ver como Click Televisión. En este programa, como lo dije, te estaré hablando sobre huracanes, cómo se forman, qué son y cuáles son sus etapas principales, porque como un fenómeno natural tiene cada etapa y hay que seguirla paso a paso. En el segundo tema te estaré mostrando los experimentos básicos que vi en la red y pensé que te podrían gustar. Así que te invito a que no te despegues del monitor y juntos nos adentremos a un tema tan interesante. Esto es Ciencia Click. Mi nombre es Liliana Mondragón y comenzamos. Se trata acerca de los huracanes. Así que para adentrarnos un poco al tema, vamos a ver el siguiente video para poder entender un poco acerca de ellos. Después de esto, trataré de explicarlo para que sea entendible para ti. Vamos al video. El huracán es el más severo de los fenómenos meteorológicos, conocidos como ciclones tropicales. Los ciclones tropicales son sistemas de baja presión, con actividad lluviosa y eléctrica, cuyos vientos rotan alrededor de un eje. Según su intensidad, los ciclones tropicales se clasifican en depresiones tropicales, con vientos de hasta 60 km por hora, tormentas tropicales, con vientos entre 60 y 120 km por hora, y huracanes, con vientos superiores a 120 km por hora. Los huracanes, a su vez, se dividen en categorías, de la 1 a la 5. Siendo la categoría 1, la más leve, con vientos superiores a los 120 km por hora, hasta la 5. Con vientos mayores a los 250 km horarios. Los huracanes, se desarrollan sobre extensas superficies de agua cálida. Pero pierden su fuerza, cuando ingresan en tierra. Un huracán se estructura alrededor de un flujo de aire que circula en sentido descendente en su centro, denominada ojo del huracán. Normalmente, el ojo es de forma circular. Y puede variar desde los 3 a los 370 kilómetros de diámetro. La pared del ojo es una banda alrededor del centro, donde los vientos alcanzan las mayores velocidades, las nubes tienen la mayor altura, y la precipitación es más intensa. Los daños más graves para las estructuras y edificios son debidos a los fuertes vientos producidos mientras la pared del ojo de un huracán pasa sobre tierra. Las principales regiones de formación de huracanes son el Océano Atlántico, las zonas oriental, sur y occidental del Océano Pacífico, así como el sudoeste, norte y sureste del Océano Índico. La temporada de huracanes en la cuenca del Atlántico, que comprende el Mar Caribe, el Golfo de México, y el Océano Atlántico, comienza el 1 de junio, y termina el 30 de noviembre. Mayoritariamente, las tormentas atlánticas más intensas, son huracanes que se forman en la costa occidental de África, cerca de las islas de Cabo Verde. Las tormentas que alcanzan fuerza tropical, reciben un nombre, para facilitar su identificación. Estos nombres, masculinos y femeninos, se asignan alternativamente en orden alfabético, durante la temporada en curso. Pero aquellos nombres de tormentas, que hayan sido especialmente destructivas, son retirados y no se vuelven a utilizar. En agosto de 2005, el huracán Katrina, tocó tierra en Luisiana y Mississippi. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, aseguró que Katrina, fue probablemente el peor desastre natural en la historia del país.
causando más de 1.600 muertes y daños por un valor de 75.000 millones de dólares. Como pudimos ver en el video, un huracán es un fenómeno meteorológico muy poderoso y muy potente. ¿Por qué? Por el viento, las lluvias, los destrozos que deja a su alrededor. Es un fenómeno muy impresionante. Todos los fenómenos meteorológicos son muy interesantes siempre, pero cada fenómeno tiene su propia característica. Como pudimos ver en el programa pasado, los tornados también se identifican por algo muy importante, y esto es porque también son muy potentes. Pero en esta ocasión no estamos hablando de tornados, estamos hablando de huracanes. Así que los huracanes son sistemas de baja presión. Estos también son conocidos como ciclones tropicales. Vienen acompañados de actividad lluviosa y lluvia eléctrica. Hay algo muy importante que hay que saber, es que los huracanes están divididos en 3 etapas. La primera etapa se trata de la depresión tropical, la segunda etapa de la tormenta tropical y la tercera etapa, la más importante, los huracanes, que es donde mayormente vienen a verse y donde se dividen en las categorías que nosotros conocemos, las cuales son de la 1 a la 5. Pero ustedes se preguntarán, ¿a qué velocidad viaja la depresión tropical? ¿A qué velocidad viaja la tormenta eléctrica? ¿Y a cuál el huracán? Bueno, yo les traigo los datos para que ustedes sepan y puedan reforzar un poco los conocimientos que tienen. Van de los 62 a los 118 kilómetros por hora. Es una velocidad muy rápida en algunas ocasiones, y más ¿por qué? Porque se acompaña de vientos. Un huracán, igual que un tornado, puede llegar a destruir viviendas, edificios, pueblos en una cantidad de segundos impresionante. Algo muy importante, y creo que todos ya sabemos, es que en el ojo de huracán todo está pasivo, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo se concentra alrededor de las paredes del huracán, o en este caso del tornado. Son diferentes fenómenos, todos tienen sus características, como se los dije, y pues yo creo que los huracanes es un fenómeno verdaderamente impresionante. ¿Por qué? A diferencia del tornado, hagamos una analogía pequeña de estos dos. El tornado solamente es un cono que va girando alrededor de sí mismo y va destruyendo cada cosa que se encuentra a su alrededor. El huracán es muy distinto. ¿Por qué? Porque es una masa de aire cálido que se junta, como el frente frío, que se junta masa caliente, masa fría. Entonces, ¿qué provoca? Que se vayan haciendo las depresiones tropicales, posteriormente la tormenta tropical y finalmente el huracán. Este se hace en una masa enormemente, y es lo que provoca que las lluvias a veces abarquen toda la República Mexicana. Nosotros podemos ver muy claramente viendo la televisión en el clima, y dicen, un huracán se acerca, y vemos que está en Matamoros, vemos que abarca parte de Veracruz o parte de San Luis Potosí, y es grandísimo. ¿Esto por qué? Porque son varias nubes las que se juntan, son varias depresiones, y es así como abarca una gran extensión. Entonces creo que un huracán es mayormente potente que un tornado. Otro dato muy interesante que hay que saber es que los vientos no giran en el sentido de las manecillas del reloj, giran al contrario de las manecillas del reloj. Esto quiere decir en un movimiento de derecha a izquierda. Cuando la depresión tropical llega a su última etapa, es decir, el huracán, este se divide en 5 categorías. La categoría 1, la categoría 2, que estas principalmente sí son severas, pero no son tan peligrosas como las etapas que siguen, porque no vienen acompañados con muchos vientos ni con muchas lluvias, se pueden debilitar. La etapa 3, 4 y 5 son las más potentes, pero más las 5. ¿Por qué? Porque esta viene acompañada con vientos extremadamente fuertes, lluvias increíbles que pueden inundar, por ejemplo, en este caso Matamoros, que se inunda con cualquier lluvia, y entre otras cosas que se acompañan con ellos. Otro dato muy interesante que acabo de recordar es que los huracanes, al estar en el mar, llegan a incrementar su poder, es decir, llegan a aumentar de categorías. Por eso a veces escuchamos, el huracán X ha subido a categoría 1, hoy acaba de subir a categoría 2, hoy acaba de subir a categoría 3. ¿Por qué? Porque van haciendo sus movimientos en contra de las manecillas del reloj y van tomando una fuerza. ¿Por qué? Porque no van destruyendo nada. Cuando llegan a tierra es cuando llegan a bajar increíblemente de categoría. Si estaban en una categoría 4, de repente nos dicen, llegó a la ciudad de Matamoros con categoría 2 o 1.
Esto es muy impresionante, como se los había dicho. ¿El por qué? Porque va destrozando, entonces va bajando su nivel poco a poco. Hay distintas zonas donde podemos encontrar los huracanes, pero hay 3 zonas principalmente que me interesaron. Estas son la zona del Atlántico, que es la que ya platicamos, la zona Índica y la zona oriental. Algo más que hay que saber es que los huracanes que son más potentes, las depresiones tropicales, que es donde inicia, van en la costa de África, es decir, en el Cabo Verde. Aquí es donde se forman los principales huracanes potentes, que son los que nos llegan a atacar a veces, y van avanzando con el tiempo hacia el Océano Atlántico y llegan hasta atacar lo que es Estados Unidos o México. Por último, les quiero decir que la palabra huracán viene del vocablo maya, que significa huracán con K. Este nombre es de un dios creador que, según la historia cuenta, creó la tierra y fue donde los huracanes llegan y es donde pegan en tierra. Algo así leí de la historia de este dios, pero pues si la quieren investigar se los dejo a su criterio y después nos podemos contactar para poder hablar un poco acerca de la historia maya. Bueno, y para finalizar el tema, ¿por qué no vamos a ver un video que está un poco más explicado técnicamente? Ahora que ya aprendimos un poco del video, que estuvo un poco más entendible, y ahora lo que les expliqué, vamos a ver un video donde nos explica un poco científicamente todo esto, pero de una manera ya más reforzada, para que juntemos estos 2 temas y podamos entenderlo de una manera mejor. Vamos al video. Los huracanes son uno de los más dramáticos y aterradores fenómenos de la naturaleza, capaces de llevar una gran destrucción y muerte a su paso. Ninguna otra tormenta en la Tierra es tan destructiva. Pero, ¿qué nos dice la ciencia sobre ellos? Un huracán típico comienza como una agrupación de tormentas ordinarias. Toma energía del calor de las cálidas aguas tropicales y, guiadas por la fuerza de Coriolis creada por la rotación de la Tierra, las tormentas se arremolinan juntas, uniéndose para crear una depresión tropical, después una tormenta tropical y finalmente un pleno huracán. Los huracanes se originan cuando el ecuador climático se mueve en dirección de los polos, llevando consigo altas temperaturas que calientan el aire y el agua del mar, creando de esta forma una zona de baja presión. El movimiento giratorio de los huracanes se genera en el momento en que los vientos alisios se encuentran e inician como consecuencia de ello un giro alrededor de un punto de convergencia. Este fenómeno normalmente ocurre entre las latitudes 5 y 10 grados del hemisferio norte. El movimiento del huracán es reforzado por la alta temperatura marítima, de 26 a 27 grados centígrados, y los efectos de la rotación de la Tierra. La temporada de huracanes termina cuando las condiciones climáticas se regulan y se genera uniformidad de las temperaturas oceánicas debido a la mayor inclinación de los rayos solares sobre el hemisferio norte. Actualmente, los científicos reciben información valiosa de una flota de satélites para predecir las condiciones atmosféricas que podrían generar el surgimiento de huracanes. Algunas de las tormentas tropicales que aparecen de una manera típica entre los meses de junio a noviembre en la costa de África pueden convertirse en huracanes. Los satélites pueden descubrir muchas de las señales de advertencia, incluyendo temperatura de la superficie del mar, rotación de los vientos sobre el océano, temperatura del aire, humedad e intensidad de la lluvia. Pese a nuestra tecnología, los huracanes siguen infundiendo respeto debido a su enorme poder destructivo en el siglo XXI. Voz: Andrés Eloy Martínez. Se trata acerca de unos experimentos básicos que encontré en la red y que les quería mostrar. Espero los puedas poner en práctica. Son muy sencillos, son materiales que podemos conseguir y pues espero que te gusten y te diviertan, porque a mí me gustaron y por eso te los quise mostrar. Vamos al video.
Espero el video te haya gustado y los pongas en práctica como te lo había dicho anteriormente. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda que me puedes ver cada miércoles a partir de las 9:30, solo por click.tv, a solo un clic de distancia. Esto es Ciencia Click. Mi nombre es Liliana Mondragón y nos vemos en otra próxima emisión de su programa favorito. Hasta luego.